Ya, listo, estamos grabando, muchachos. Entonces vamos a desarrollar el primer ejemplo. A ver, rápidamente creamos nuestro archivo principal. Y este es ejemplo LDR, ¿no? Vamos a trabajar con el LDR. Ya, a ver, muchachos, entonces la información la vamos a mostrar en el LCD. Para esto el puerto D ya está configurado para trabajar con el LCD y vamos a extraer un LDR, ¿no? Un LDR. Esto acá lo dejamos ahí. Un LDR. Entonces, muchachos, aquí colocamos el LDR. Vamos a borrar esto para que no... Y esto lo vamos a colocar en el canal RAC, en el canal analógico C. Vamos a colocar también un multímetro, DC voltímetro, para poder verificar el valor de voltaje que le está llegando al ADC. Y ahí este se va directamente al RA0, ¿no? RA0. Entonces ya tenemos conectados el ADC, el LDR y el LCD. Entonces eso lo grabamos y lo minimizamos.
Listo, muchachos. Entonces vamos a configurar nuestro ADC. Pero para eso ya habíamos hecho algunos ejemplos con el ADC, ¿no? Entonces vamos a copiar nada más el código para... Aquí está, config ADC. Y teníamos dos funciones. Una función de configuración del ADC y otra función que hicimos para trabajar directamente con los canales, ¿no? Entonces esto lo voy a copiar. Y ejemplo LDR. Aquí está. Y ahora desarrollamos las funciones. Config ADC. Y aquí están nuestras funciones. Lo copiamos. Listo, entonces ya tenemos las tres funciones. La primera es para configurar los puertos en base a lo que quiero desarrollar. La siguiente es para configurar el ADC. Entonces, con esta función, muchachos, lo que hemos logrado es configurar el ADC, pero trabajando con un oscilador interno de 4 MHz. Si queremos trabajar a otra frecuencia y tener otras características, tenemos que modificar alguno de estos registros. Si vamos a trabajar con otra frecuencia, se tiene que cambiar definitivamente estos dos registros. Uno que viene a ser el TAT, y en base al TAT seleccionamos la frecuencia del oscilador entre qué valor, ¿no? Esto de acá es opcional porque al final esto lo podemos cambiar. Recuerden que con esto cambiamos o manipulamos el selector del multiplexor. Con esto indicamos al ADC cuál de todos los canales es el que va a ingresar, ¿no? Si quieren tener otro voltaje de referencia, ¿no? En la parte teórica vimos la importancia del voltaje de referencia, que con eso podemos mejorar la resolución. Entonces, si quiero poner que un pin trabaje como voltaje de referencia de entrada, para poner, no sé, 3,3 voltios, igual tenemos que hacer estos cambios, ¿no? Y este registro que es general, que me sirve para indicar qué pines quiero que sean analógicos, qué pines quiero que sean digitales. Ahí se encuentra todo el puerto A, todo el puerto E y parte del puerto B. Entonces, ese registro también sería uno de los que modifique en caso dependiendo de la operación que voy a realizar, ¿no? Justificados, se recomienda trabajar siempre a la derecha, a menos que tu algoritmo quizás te facilite si está a la izquierda, pero nosotros estamos acostumbrados a que los menos significativos estén a la derecha. Y la habilitación del ADC. Entonces, una vez que el ADC está habilitado, ya puede empezar a realizar la adquisición, ¿no? Ya podemos empezar a realizar la adquisición. Entonces, para realizar la adquisición, dijimos que tenemos que habilitar el GoDom, ¿no? Con esto iniciamos la adquisición. Y va a depender bastante de en qué canal estoy haciendo la adquisición. Entonces, esto de acá, si se dan cuenta, acá yo lo estoy volviendo a repetir, es porque estoy manipulando el multiplexor. Manipulo el multiplexor para trabajar con cierto canal y recién le digo, inicia la conversión análoga a digital. Una vez que comenzamos con la conversión análoga a digital, este mismo bit, ¿no? Este mismo bit me va a indicar si ya se terminó con la conversión análoga a digital. Y para eso se tiene que poner en 0. Por eso coloco un while infinito mientras se mantiene en 1. Mientras se mantiene en 1 es porque todavía no ha terminado de hacer la conversión. Una vez esté en 0, salimos del while y recién empiezo a procesar. Como estamos trabajando a 10 bits, no hacemos un desplazamiento de registros para tener el resultado de un número de 16 bits. De 10 bits, perdón, y lo retornamos. Entonces, esta función, acá tú colocas el canal, ese canal se configura acá y te retorna ya el valor digital de la conversión análoga a digital. Entonces, lo único que tengo que hacer es el analog read. Entonces, muchachos, dependiendo de los canales que voy a trabajar, hay que tener cuidado y configurar esta parte de los registros. Yo lo he puesto en 0, 0, 0, pero eso implica que todos los bits, ¿no?, que están asociados a los canales analógicos, todos van a ser analógicos.
Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, solamente vamos a utilizar un canal para ADC. Entonces estaríamos desperdiciando 12 canales, ¿no? No lo podría utilizar en modo digital. Entonces, esto lo podríamos cambiar, ¿no? Para eso hay que ver la hoja de datos del fabricante. Vamos a el ADC. Aquí está. Yo lo puse en 0, 0, 0, 0, todos son analógicos. Entonces lo vamos a dejar, ahora vamos a trabajar con 3 ADCs, ya desde el canal 0 hasta el canal 2. Entonces vamos a configurar como 1100, ¿ya? 1100. 1100. 1100. Y 1100 significa que digitales solamente va a ser AN0, AN1 y N2. Entonces este es desde AN0 hasta AN2. Entonces lo vamos a dejar así, vamos a tener solamente 3 canales analógicos, ¿ya? Eso significa, muchachos, que aquí solamente puedo, el analog solamente lo puedo usar desde el 0 hasta el 2, nada más, desde el 0 hasta el 2. Desde el 0 hasta el 2. Entonces incluso acá en esta función que hicimos analog read podría poner un if. Si A es mayor que 2, restringirlo que sea solamente 2, ¿no? Por ejemplo acá si N es mayor que 2, entonces que N sea 2. Entonces por más que el usuario coloque canal 3, 4, 5, 6, no lo voy a permitir y máximo solamente va a poder ingresar a ese canal 2. Porque así lo estamos configurando en este registro. Listo, vamos a include xc.h ping 18f4550.h vamos a definir nuestro cristal FREC. En configuración de puerto estamos a 4 MHz. Esto significa todo el puerto de como salida, porque vamos a usar el LCD. Y aquí vamos a mostrar los mensajes, pero necesitamos llamar a la librería. Entonces para esto y a ver el programa CMPLAB. Aquí voy a copiar una librería que vamos a usar. Y el LCD, ¿no? Y el LCD. Listo, entonces agregamos el LCD. Entonces ahora sí hacemos un include del LCD, ¿no? Guardamos, compilamos. Entonces tenemos nuestra función, muchachos, para hacer una lectura analógica.
En los puertos, bueno, hasta el momento solamente hemos configurado el LCD y nada más. Y los canales analógicos son el 0, 1 y 2. Entonces lo que vamos a empezar a hacer ahora es hacer ya la adquisición, ¿no?, del DDR y mostrarlo eso en una pantalla LCD. Acá me piden nivel de luminosidad, ¿no? Me piden nivel de luminosidad. Y a ver, entonces en mi programa principal llamamos entonces en nuestro web infinito vamos a empezar a hacer la adquisición. Para hacer la adquisición lo único que tenemos que hacer es llamar a mi función y colocar el canal, ¿no? Por ejemplo, canal 0. Según esta función, él me va a retornar el valor de 10 bits. Entonces eso lo va a retornar. Por lo tanto aquí le tengo que colocar, no sé, un valor ADC igual a nano bit. Pero ese tiene que ser de 10 bits, ¿no? Entonces lo declaramos. No sé, un int valor ADC, ¿no?, que empiece en 0. Como vamos a imprimir esto en un LCD, o lo voy a procesar, va a depender bastante de qué es lo que queremos mostrar. Si yo quiero mostrar el valor en el LCD, tendría que crear una cadena para poder mandarla al LCD. Entonces vamos a crear una cadena. Tendría que ser cadena bits, y este que se llame mejor valor bits, ya, cadena bits. Entonces, como va a soportar máximo el número 1023, que son 4 caracteres, le ponemos uno más. Luego quizás quiero ver el voltaje, entonces va a ser valor, bueno, como va a ser el voltaje, este tiene que ser flotante, ¿no? Float, valor, voltaje. Y si quiero mostrarlo en el LCD, también creamos una cadena voltaje. Listo. Entonces ahora si hacemos la adquisición, este no se llama valor ADC, se llama valor bits. Se llama valor bits. Y lo que voy a tener ahora, muchachos, es que ya voy a tener el número de 0 a 1023 acá. Entonces digamos que arriba en la primera fila del LCD quiero mostrar los bits y el voltaje, y abajo quiero mostrar el nivel de luminosidad. Entonces aquí vamos a colocar los bits, ¿no?, que por ejemplo, no sé, me va a mostrar como máximo 1023, y luego el voltaje, ¿no?, que como máximo podría mostrar 5.0, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿no? Exacto. Entonces eso vamos a escribir en la fila de arriba, y en la fila de abajo queremos ver el estado. Entonces ahí podríamos, va a depender de nosotros, ¿no? Podríamos colocar, por ejemplo, luminosidad alta, luego baja o intermedia, ¿no? Entonces eso lo podemos ir cambiando. Entonces miren, si yo quiero imprimir el valor en bits o su equivalente en bits, esta es la posición 1, posición 2, posición 3. Sería 1,3, ¿no? Fila 1, columna 3. Y si quiero imprimir voltaje, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces va a ser fila 1, columna 13. Entonces en la columna 3 imprimo bits, y en la columna 13 imprimo voltaje. Y entonces
vamos a convertir este valor a voltaje. Va a ser igual al valor en bits por 5 entre 1023, ¿no? Entonces le ponemos 5.0 para que flotante por entero me salga flotante y flotante entre enteros salga flotante, y esto recién puede ser almacenado acá. Si no le ponen 5.0, entero por entero sale entero, entero entre entero, entero. Entonces por más que él sea flotante siempre va a mostrar números enteros, y por eso la importancia de colocar que uno de ellos sea flotante. Ya tenemos los dos valores, entonces lo vamos a imprimir, pero para imprimirlo vamos a usar, vamos a transformarlo a cadena, ¿no? S'(f). Entonces como primer parámetro colocamos la cadena, sería cadena bits. Luego el formato, los bits, vamos a indicar que son de tamaño 4, ¿no? Y si no, que te complete con ceros. Entonces, ¿qué tipo de datos son? Son enteros, ¿no? Enteros. Y finalmente le colocamos el valor a transformar, que sería valor bits. Ahora vamos a transformar el voltaje. Entonces colocamos la cadena donde se va a almacenar la transformación y el formato. Porcentaje .1f, ¿no? Que significa que voy a transformar a flotante con un solo decimal. Y finalmente colocamos la variable que contiene el valor a transformar, que sería valor voltaje. Listo, entonces en estas dos cadenas, valor bits y valor voltaje, ya tenemos los datos, ¿no? Entonces para imprimirlo vamos a usar las funciones que nos da el LCD. En configuración de puertos, muchachos, nosotros ya hicimos el init. Y acá tenemos, y vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto. Hola. Entonces nos posicionamos en el 1,3, que es para imprimir los bits. Y lo que imprimimos es justamente esta cadena de bits, ¿no? Copio esto, me posiciono en la 1,13 y lo que voy a imprimir es la cadena voltaje. Y vamos a hacer un pequeño retardo, no sé, de 100 milisegundos. Y listo, ¿verdad? Entonces leemos el canal 0, transformamos los valores y lo imprimimos. Y ahí todavía no estamos haciendo el tema de niveles. Y ahí está. A ver, abrimos nuestro Proteus. Aquí está el RA0. A ver, veamos que acá, bueno, ese es RA1, pero no se ha conectado nada. Aquí está sesión 8, laboratorio 1. Laboratorio 1, ejemplo 1. Y OK. Y aquí está, muchachos. Entonces, en la primera fila, miren, se está mostrando el valor de bits, que vendría a ser el número 10, y su equivalente en voltaje pues es 0, ¿no? Ya que es un voltaje muy bajo. Entonces vamos a incrementar la luz y ahí hay un valor y empieza a hacer las detecciones, ¿no? Los cambios. Y el máximo valor que podemos generar, producto de que hay una resistencia abajo, es de 4,76 voltios. Entonces, en el examen va a haber algunas preguntas que justamente se les va a decir, ¿no? Transformar el valor de voltios
a su equivalente de 10 bits. Entonces, si ingresa 476, debería mostrarles 974 o aproximado. ¿No? ¿Cómo era, muchachos? Era 4,76 por 1023 entre 5, ¿no? $4,76 por 1023 entre 5 y sale 973,89. Como estamos haciendo una conversión análoga a digital, no podemos tener flotante, estos son niveles digitales y esto se redondea al valor más cercano, que sería 974, ¿no? Ahí está. Este error, ¿cómo se le llama el error a esta diferencia? Miren, el valor real es 973,89, no es 974. Es decir, si yo quiero reconstruir esto a nivel de voltaje, no me va a salir 476, me va a salir 48. Miren, tengo un error de 0,04 voltios. Entonces, ese error es producto justamente de la conversión análoga digital, ¿no? Error de cuantificación. Ahora, lo que falta es colocar los niveles de luminosidad. O sea, ya estamos en la capacidad de leer la luminosidad. Para mí, luminosidad alta son valores cercanos a 1023, ¿no? Miren, por ejemplo, eso podría ser luminosidad intermedia. Luminosidad intermedia podría ser menor a 700 y luminosidad baja podría ser este valor, ¿no? Por debajo de 400. Entonces son 400 y 700. Entonces, en mi código podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Podríamos preguntar si valor de bits, también lo pueden trabajar a nivel de voltaje, ¿no? Por cualquiera de los dos datos. Si valor de bits es menor que 400, estamos en luminosidad baja. Imprimimos luminosidad baja, ¿no? De lo contrario, sí. Valor bits es menor que 700, imprimimos luminosidad intermedia. De lo contrario, imprimimos luminosidad alta. Entonces, ¿cómo imprimimos eso? Nos posicionamos en la fila 2. Nuestra configuración de puertos. Nos posicionamos en la fila 2, imprimimos alta, baja o media, pues, ¿no? Solamente es hacer esto, acá, acá o acá. Pero digamos que yo no quiero trabajar de esta manera. Quiero hacer lo siguiente. Quiero que me grafique asteriscos dependiendo de la luminosidad. O sea, la luminosidad baja que imprimo, por ejemplo, un asterisco y un asterisco. Y mientras va aumentando la luminosidad, que me dibuje más asteriscos. Hasta que la luminosidad alta sea con 16 asteriscos. ¿No? Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer eso? Sea el valor que sea, tenemos que imprimir 16 asteriscos, ¿no? Sea el valor que sea. Bueno, vamos a imprimir cierta cantidad de asteriscos, pero el resto lo tenemos que completar con espacios vacíos. Porque recuerden, muchachos, que si en el LCD ustedes escriben 100, ¿no? Y luego escriben 85, van a escribir aquí el 8, van a escribir acá el 5 y el 0 se va a quedar. Entonces, en vez de escribir 85, al final van a escribir 850. Es por eso que cuando escribimos nuevamente tenemos que asegurarnos que el resto de bits o espacios tienen que estar vacíos. Entonces, lo mismo va a ocurrir acá. Si no hay nada de luminosidad, o quizás hay mucha luminosidad, imprimimos 16 asteriscos. Y digamos que ya no hay nada de luminosidad. Yo voy a imprimir acá un solo asterisco, como todos ya estaban escritos, al final va a quedar ahí. Entonces, sea el valor que sea, tenemos que imprimir al final 16 caracteres.
entre asteriscos y espacios en blanco. Como tengo que escribir 16 veces algo, vamos a usar un for. ¿Ya? Un for. Entonces vamos a declarar una variable i que empiece en 0, que empiece en 1, mientras que i sea menor que 17, ¿no? Mientras que i sea menor que 17 y más, ¿no? Y más. Entonces va a ser desde el 1 hasta el 16. Entonces con esto, muchachos, vamos a garantizar que vamos a escribir 16 caracteres. Todavía no estoy escogiendo qué caracteres voy a escribir, pero con esto estoy decidiendo que voy a recorrer 16 veces, o voy a hacer algo 16 veces. Entonces lo que vamos a hacer, muchachos, es imprimir en el LCD. Para esto nos posicionamos en la fila 2 y la columna I, ¿no? ¿Eso qué significa? Que en la primera iteración voy a estar en la fila 2, columna 1, o sea, acá al inicio. En la siguiente iteración, como este I se incrementa, ya no va a ser 1, va a ser 2, por lo tanto en la siguiente iteración voy a estar acá. Luego acá hasta la última columna, ¿no? Listo, entonces, una vez que estoy en la primera columna, ¿qué voy a imprimir? Va a depender del valor del ADC, ¿no? Va a depender del valor del ADC. Entonces lo que podríamos hacer es una pequeña conversión lineal. ¿Qué significa eso? 16 asteriscos significa el valor de 1023, ¿no? Y 0 asteriscos significa 0. 8 asteriscos significaría 512. Entonces quiero hacer una equivalencia entre el valor digital que estoy adquiriendo con la cantidad de asteriscos que vamos a imprimir. Entonces, si me llega el valor de 1023, tengo que imprimir 16 asteriscos. Si me llega el número 512, solamente tendría que imprimir la mitad, que sería 8 asteriscos o cercano, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, lo que tenemos que hacer, muchachos, es transformar ese valor del ADC a la cantidad de asteriscos que quiero imprimir. O sea, si llega a 1023, 16. Si llega a 0, 0. Si llega a 512, 8. Entonces, ¿qué operación tendríamos que hacer para transformar de 1023 a 16? Para eso vamos a crear una variable tipo entera que se llame n, ¿ya? Que sea n va a ser el número de asteriscos, por ejemplo. Entonces, n, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al valor que estoy leyendo, que sería valor bits. ¿Y qué operación le tendría que hacer? Por ejemplo, si llega a 1023, quiero que me salga el número 16. Miren, si L es 1023, quiero que salga 16. ¿Qué operación tendríamos que hacer? Ya, por 16 entre 1023. Entonces, si llega a 1023, quiero que salga 16. Si llega a 1023, entre 1023 1, 46, 16. Si llega a la mitad, ¿no? 512, a ver, 500, este es 0,5, ¿no? Un medio. Sería 8 entre 1023. Ajá. Entonces, aquí vamos a tener esa cantidad de números, ¿ya? Esa cantidad de números. Entonces, imaginémonos, muchachos, que n sale 4, ¿ya? Imaginémonos que n sale 4. Si n sale 4, tengo que imprimir 4 asteriscos. Eso significa que mientras i sea 1, 2, 3 y 4, tengo que imprimir asterisco, ¿no? Imaginémonos que n sale 2.
¿Qué significa? Que mientras i valga 1 o valga 2, tengo que imprimir asteriscos. Entonces, ¿cómo sé cuánto es el valor de n? Pues preguntando cuánto es el valor de n. Pero tenemos que compararlo con algo, ¿no? Compararlo con algo. Imaginémonos, como les dije, que el n vale 3. Si el n vale 3, ¿cuántas veces tengo que imprimir el asterisco? 3. ¿Y cómo sé que estoy en la primera iteración, en la segunda iteración o en la tercera iteración? Por el i. ¿No? Entonces lo que tendría que preguntar es si i es, es menor o igual, ¿no? Por ejemplo, n vale 3. Y en el 1. 1 es menor o igual que 3, sí. Imprimo asterisco. Regresamos. Ahora vale 2. 2 es menor o igual que 3, sí, se imprime. Luego viene 3. 3 es menor o igual que 3, sí, imprime. Viene 4. 4 es menor o igual que n, no. ¿No? Entonces, cuando sea menor o igual que n, ahí sí imprimimos. Vamos a imprimir esta parte, vamos a imprimir el asterisco, ¿no? Pero para eso, como vamos a imprimir un solo carácter, vamos a usar otra función, ya no la write string, sino write char, porque vamos a escribir un carácter nada más. Cuando una estructura de control solamente tiene una línea de código, no es necesario las llaves, ¿no? Entonces ahí lo que vamos a hacer es imprimir, no sé, un asterisco. Entonces, si i es menor o igual que n, imprimimos asterisco. De lo contrario, ¿qué cosa imprimimos? Imaginémonos que n vale 3. Entonces, eso se va a ejecutar mientras i valga 1, 2 y 3, ¿no? Imprimimos asterisco, asterisco, asterisco. Cuando sea 4 hacia adelante, ¿qué cosa tendríamos que imprimir? Vacíos. Entonces simplemente vacíos. ¿No? Vacíos. Entonces, compilamos. A esto sí no le coloco punto 0 porque el n es entero. Entonces ya me interesa que lo redondee de forma automática, ¿no? No tengo por qué tener valores decimales, sino aproximados. Listo, entonces corremos el programa y ahí está. Entonces, digamos, estamos a una luminosidad intermedia, por eso se puede apreciar esa cantidad de asteriscos, ¿no? Voy aumentando la luminosidad y ahí está, ¿no? El máximo. Y vamos bajando. Y este sería lo mínimo. Entonces, es una de las tantas maneras de poder visualizar la intensidad de algo. También se pudo haber puesto letras, ¿no? Luminosidad alta, media, baja, como lo mencionamos antes, ¿no? Simplemente sería puro if. Sino que esto básicamente como repaso también del for, ¿no? Cómo usamos el for. Y a ver, ¿alguna pregunta de esto, muchachos? Voy a mostrar el código. Sí. Para crear un nuevo carácter tenemos que trabajar con los bits de control del LSD. Y eso implica que tenemos que modificar la librería. La librería ahorita no está preparada para hacer caracteres nuevos. Pero sí se puede, cada LCD, o mejor dicho, cada bit es un arreglo de LEDs, ¿no? De 5 por 7. Acá hay 5 columnas y 7 filas. Entonces, se puede pintar LED por LED y puedes hacer figuras, ¿no? Figuras, gráficos. Incluso también podrías trabajar en conjunto para hacer que, no sé, este bloque, esos dos bloques para que sea un solo carácter. Y con eso, digamos, agrandarías todo. También se puede hacer eso, pero hay que modificar la librería. Las librerías de Microchip para el LCD sí te permiten hacer eso, ¿no? Quizás la siguiente clase vemos esa librería, porque hay que explicar bastante.
Aunque se puede usar de frente, ¿no? Pero igual hay que acondicionar algunas cosas. Pero sí se puede. Hola. Ya, a ver muchachos, entonces solamente hemos hecho la lectura, la transformación y la impresión, nada más. Digamos que lo adicional ha sido poner esto básicamente con fines de verificar el for, ¿no? A veces hay algoritmos que con el for resulta muy sencillo de desarrollar y bueno, y podemos colocar más parámetros, ¿no? Podemos poner un J, un K y con eso quizás se puede hacer más fácil la asociación. Estas funciones ya las hemos manejado, simplemente las estamos copiando. Lo único que hemos modificado es este registro, que es para seleccionar el canal 0, 1 y 2 como analógico. El resto son digitales. Ya para no desperdiciar los bits, ¿no? Para no desperdiciar los pins. Y segunda pregunta de estos muchachos, para pasar a la siguiente. Y a la siguiente era temperatura, ¿no? Temperatura. Ya vamos a poner laboratorio 1, ejemplo 2. Y ahí este es ejemplo LM35. Y a ver, para ganar tiempo voy a copiar todo esto, control A, control C, control A, control U. Y este ya es el nuevo ejemplo. Entonces necesito adquirir los datos de un LM35. Para eso, aquí está, ¿no? Con esto ya adquirimos los datos del LM35, solamente que en vez de poner valor voltaje vamos a poner valor LM35 y en vez de poner cadena voltaje, cadena LM35. Entonces ya no va a ser voltaje, sino va a ser valor LM35 y comentamos que si queremos transformar de bits a grados Celsius 500, ¿no? Porque el LM35, según el fabricante, por cada grado Celsius son 10 milivoltios. Entonces, si estamos a 25 grados, él me va a dar 250 milivoltios. 250 milivoltios es 0,25 voltios. Entonces, para convertir a voltajes por 5 en 3023, que me saldría 0,25, 0,26, 0,27. Si lo quiero transformar a grados Celsius, lo multiplicamos por 100. Es por eso que ya de manera directa estoy poniendo el 0, 0, ¿no? Para no estar volviendo a multiplicar por 100. Entonces con eso transformamos a grados Celsius. Ya, entonces vamos a imprimir estos valores, vamos a imprimir de frente a la temperatura. Entonces aquí vamos a colocar, vamos a hacer lo siguiente. Nos piden que coloquemos un valor límite de temperatura y cuando superemos ese valor que se active una alarma, ¿no? Entonces en la fila de abajo vamos a imprimir la alarma, si la alarma está alarma alta o alarma activada o desactivada. Entonces aquí va a ser alarma. Entonces este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Y entonces 2,11 vamos a imprimir el estado de la alarma. Podríamos imprimir on o si no podríamos imprimir off. Y arriba aquí vamos a colocar alarma para que el usuario escriba aquí el valor de la alarma, ¿no? Por ejemplo, podría ser 30 grados, 40 grados, le vamos a poner 0. Y aquí al costado vamos a imprimir la temperatura.
Entonces la temperatura, por ejemplo, podría ser 25,2, ya con un decimal. Vamos a verificar que no superemos los 16 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿no? 16 exacto. Bueno, ya me alcanza para ponerle aquí la unidad, ¿no? Entonces lo dejamos ahí. Entonces, para imprimir la alarma a configurar sería posición 1, 2, 3, sería posición 3. Y para imprimir la temperatura, esa es posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿no? Aquí está. Listo, entonces todo esto lo voy a copiar porque lo vamos a usar acá. No, esto de acá no va. Ya, ahora muchachos, ya tenemos, no me interesan los valores en bits, no los voy a imprimir. A ver, sería cadena LM35. Entonces cadena LM35, lo que vamos a imprimir es el valor del LM35. Esto de acá no me interesa. Y vamos a imprimir la temperatura. Esto lo voy a comentar para tenerlo como dato. A ver, entonces me voy a la posición 1,13 y ahí vamos a imprimir el valor de temperatura. Entonces aquí lo que vamos a hacer es imprimir la temperatura que está en la cadena LM35, ¿no? Listo, entonces leemos el canal 0, lo transformamos a grados Celsius y lo imprimimos en el LCD, ¿no? En la posición 3. Cadena LM35, cadena LM35. Falta llamar a la librería, ¿no? Entonces este LCD, la librería LCD la copiamos y en el ejemplo 2, ¿no? Aquí está. Entonces nos falta importar la librería del LCD y ya está. Ya, listo muchachos, entonces ahora sí vamos a importar el LM35, a ver, no sé si está acá. LM35. Entonces igual el LM35 se energiza con 5 voltios y tierra, ¿no? Igual le vamos a colocar un voltímetro. Y una salida. Y que sea RA1, ya RA1. Entonces en mi código hago la adquisición por el canal 1. Y ya está. Entonces simulamos, perdón, tenemos que llamar al nuevo programa, ¿no? Es ejemplo 2.
Ya está, ¿no? Estamos 27 grados, muestra 27,4. Vamos a subir la temperatura. Ahí está, 32,3. Entonces ya está mostrando el valor de temperatura, ¿no? En la posición que le hemos configurado. Lo que falta es colocar si la alarma está encendida, apagada y seleccionar el límite, ¿no? Seleccionar el límite. Entonces para el límite vamos a trabajar con dos pulsadores. Lo voy a usar los de abajo, ¿ya? Porque para que se pueda ver. Ya no, voy a usar estos de acá. Y esto lo vamos a conectar al RC0 y RC1. Ya, RC0 y RC1. Entonces, en la configuración de bits, trice bits.rc0, y eso lo configuramos como entrada. Y el 1. Ahí vamos a colocar los pulsadores. Y vamos a hacer una definición para facilitarme la programación, que se llame pulsador A. Y este es entrada, ¿no? Port C. Bits.rc0. Y pulsador down, RC1. Entonces el pulsador up me va a servir para incrementar el valor límite y el pulsador down para decrementar el valor límite. Y digamos que vamos a empezar en cierto valor. Aquí vamos a poner un int, coma, alarma que empiece en 25, por ejemplo. Y así empiece en 25, que le vamos a poner 25. Ya, a ver, entonces acá tenemos que hacer la lógica para que cuando el usuario presione el pulsador se incremente mi alarma. Entonces vamos a preguntar si el pulsador ha sido presionado. Para esto, ¿cómo era, muchachos? ¿Recuerdan? Pregunto si el bit es igual a cierto valor. Como está en configuración pull up, hay que valor colocaría 0, ¿no? Entonces si el pulsador A es 0 es porque alguien lo ha presionado. Esperamos que el usuario termine de presionarlo. ¿Hay que valor da? 0 o 1. Está bien 0, ¿no? O sea, si sigue presionado. Cuando suelta se regresa a 1 y por lo tanto sale del white. Entonces, una vez que el usuario terminó de soltar el pulsador, ¿qué es lo que voy a hacer? Es incrementar la cuenta. Mi cuenta se llama alarma, entonces hacemos una alarma más, ¿no? Incrementamos la cuenta. Incrementamos la cuenta, muchachos. Una vez que incrementé la cuenta, como he incrementado la cuenta, he modificado la cuenta, lo que tenemos que hacer es actualizar el dato en el LCD. Entonces, para actualizar el dato, tengo que imprimirlo, pero para esto tengo que transformarlo, ¿no? Usando el sprintf. Entonces necesitamos aquí, en vez de cadena bits, le voy a poner cadena alarma. Entonces, cadena alarma. En la cadena alarma voy a almacenar el valor de mi alarma, ¿no? Que solamente son dos números, miren. No estoy poniendo decimales. Entonces sería 0, 2, siempre tamaño 2, y D, ¿no? Puede ser también I y D lo trabajo como entero, ¿no? Y el valor a transformar, que sería alarma. Entonces, si yo presioné el pulsador de incremento, de lo que era 25 se transforma a 26.
Este 26 es transformado a texto y finalmente lo imprimo. Entonces, ¿dónde lo voy a imprimir? Primero me tengo que posicionar donde corresponda. ¿Qué sería? Aquí está, 1.13, ¿no? Filo 1, columna 13. Y finalmente lo imprimimos. Entonces lo que vamos a imprimir es cadena alarma. Listo, ¿no? Nada más. Entonces una vez que presiono y suelto se incrementa y se muestra. Entonces lo mismo sería para el pulsador down. Solamente que ya no sería más, sino sería menos, ¿no? Y lo imprimimos. Listo, entonces estamos incrementando o decrementando. Ahí también le podríamos agregar si es mayor que cierto valor, resetearlo a 0, o si es menor que 0, como lo estamos definiendo como entero, también va a permitir negativos, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar ahí, ¿no? Para no programar de más. Y finalmente, ya hacer la lógica, ¿no? Preguntar si se ha activado la alarma, o mejor dicho, preguntar si hemos superado el valor de temperatura. Entonces, ¿dónde está el valor de temperatura? El valor de temperatura está aquí, miren, en valor LM35. Entonces voy a preguntar si la temperatura actual es mayor que alarma. Vamos a preguntar qué es mayor que alarma. Si es mayor que alarma, activo una alarma. Entonces esa alarma yo la podría colocar en RC2, ¿no? RC2. En RC2 voy a colocar una alarma. Entonces en RC2 lo declaramos como salida. Y aquí hago una definición más que se llame, no sé, salida, le voy a poner salida, y sería latc bit y estamos en el 2, ¿no? Salida. Entonces, salida. Entonces, si el nivel de alarma es mayor que el valor límite, mi salida lo mando a 1. De lo contrario, salida lo mando a 0, ¿no? Y listo. Y veamos. Y está. Y vamos a colocar aquí este LED, lo vamos a poner a RC2. Ya, el RC2 no se necesita configurar por defecto y es digital. Ahí está. Por defecto es 25, ¿no? Y esta, miren, por defecto es 25, la temperatura es de 23 grados, entonces vamos a incrementar, con esto incremento. Veamos qué está pasando. Ahora veamos el código. ¿Dónde está configuración? RC0 es input, RC1 es input, RC2 es output. Port C bits RC0, RC1. ¿Son pull up? Sí, son pull up. Quiero ver si está llegando la tensión acá. Así está llegando. Ya no se pone azul, ¿no? O sea, sí está llegando el 1 o el 0. Ya, entonces, a ver, hay que ver algo en el código. A ver, imprimimos la temperatura y preguntamos
si hemos presionado el pull-up, ¿no? O sea, preguntamos si port CBIT RC0 es igual a 0. Si es igual a 0, esperamos a que sea 1, ¿no? A que soltemos. Incrementamos la alarma. Esta alarma lo transformamos. Nos vamos a la posición 13 e imprimimos cadena alarma. Salida es LAT CBIT LS2. Y a ver, para descartar vamos a imprimir en el LCD. Ya vamos a imprimir. ¿Qué número? No, el 3941. A ver, si presionamos es 0, ¿no? Entonces, si seguimos presionando es verdadero, por lo tanto sigue en el while. La única manera que salga del while es que esto sea 1, y para que sea 1 es porque hemos soltado. No, es que ambos están en configuración pull-up. No, este es pulsador para decrementar. No es este. 1.13. No, es 1.3, ¿no? Claro, es 1.3. Claro, es 1.3. Sí, tienes razón, gracias. Acá tendría que ser 1.3. ¿Qué es lo que sucede? O sea, sí lo está haciendo, solamente que como es rápido y pasa automáticamente a este estado, o sea, te muestra el valor del set point e inmediatamente regresa acá y te muestra el valor de temperatura. Entonces acá estamos checando siempre temperatura, ¿no? Su posición es el 3. Y aquí vamos a aprovechar, vamos a decir si si el valor actual es mayor que la alarma, vamos a imprimir, aquí está, vamos a imprimir nos vamos a la posición, sería, este es 1, 2, 3, 4, 11, ¿no? Nos vamos a la posición 11 y acá escribimos on con un espacio en blanco, cosa que cuando si antes era off, como son de 3 caracteres, este va a eliminar a la última F que se quede, ¿no? De lo contrario, imprimimos off. Ahí está. Ahí está. A ver, la alarma está apagada, ¿no? Entonces, a ver, veamos si está funcionando el... Ahora sí, ¿no? 26, 27, 28. Vamos a incrementar la temperatura por encima de 28 grados. Y ahí está, dice on y se activa la alarma, ¿no? Si incremento la alarma, ya se desactiva off. Puedo incrementar la alarma para que 30, 29, 28, on, ¿no? Porque 28,3 es mayor que 28. Listo. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, el código puede parecer algo extenso, pero un 60% lo hemos copiado, ¿no? La configuración del ADC, la configuración de los puertos, son cosas que ya hemos hecho. Y básicamente nos hemos centrado acá, en el while principal, ¿no? En nuestro programa principal. Entonces, esto ya lo hemos copiado.
Listo, ¿alguna pregunta de estos muchachos? Bueno, acá sí hemos visto más estructuras de control como el if, ¿no? Hemos recordado el tema de incrementos. Bien, a ver muchachos, la pregunta 3 es lo mismo. El acelerómetro tiene, bueno, en el modelo que les pasé tiene 3 pines analógicos. Entonces lo único que habría que hacer es hacer 3 adquisiciones, canal 0, canal 1 y canal 2. Entonces sería el mismo código, poner X igual a analog rate 0, Y igual a analog rate 1, Z igual a analog rate 2, ¿no? Testear los canales y en base a eso hacer if. Si es mayor que cierto valor, inclinación a la izquierda, inclinación a la derecha, ¿no? Eso es digamos que esa parte es sencilla por el mismo modo del funcionamiento del acelerómetro. Y el 4, desarrollar una aplicación que permita manipular el tiempo de parpadeo de un LED mediante el giro de un potenciómetro. Esta pregunta se parece mucho a la pregunta 1 en cuanto a la lógica de los asteriscos. Solamente que en vez de transformarlo a 16, lo tenemos que transformar en registros que van al timer H, ¿no? Timer H, timer L. Y a ver, entonces con eso terminamos esta parte. ¿Qué pasa? Y ahora vamos a poner laboratorio 1, ejemplo 3. Y aquí vamos a poner blink led-adc timer 0. A ver, como tenemos que hacer la lectura del ADC, porque tenemos que ver un potenciómetro, vamos a copiar esto de acá. Control A, Control C, Control A, Control V. No voy a usar pulsadores, voy a usar el LCD, configuro el LCD. No voy a usar este valor flotante, solamente los bits. Esto lo voy borrando. Configuramos los puertos, configuración del ADC, hacemos la lectura y esto de acá tampoco voy a usar, ¿no? Ya la configuración de los puertos. A ver, el ADC, el LCD vamos a usar. En este caso quiero hacer parpadear solamente un LED. No vamos a usar el LCD. Entonces puedo dejar el puerto, no, mejor no toco el puerto D porque vamos a hacer más ejemplos con el LCD. Entonces por el RC0 voy a conectar al LED, y entonces sería salida. Esto de acá no voy a usar, tampoco el LCD. Entonces, en cuanto a la configuración del puerto, solamente es el cristal y el LED, ¿no? La configuración del ADC ya está y el analog ya está. Y lo que vamos a hacer, muchachos, es configurar el timer, ¿no? Para eso esta pregunta es del parcial. ¿No? Copiamos esto
A ver, entonces aquí, muchachos, está toda la configuración para la toda la configuración de los registros para el timer C. Y este timer está configurado de tal manera que trabaje de forma síncrona, es decir, con los pulsos del reloj. Como voy a hacer el blinkeo de un LED, ¿no? Lo que necesito es contabilizar tiempos. Y eso lo voy a hacer en base a los clock que tengan, ¿no? Es por eso que lo configuramos de modo síncrono. Para hacer este ejemplo, podemos trabajar de muchas maneras, ¿no? Pero la idea básicamente es esta, que dependiendo de la lectura analógica, en un LED yo pueda conectar esta señal, donde esto significa LED encendido y LED apagado, pero aquí vamos a tener un tiempo on y un tiempo off, ¿no? Entonces, la idea, muchachos, es que a medida que yo voy incrementando el valor de la DC, o voy girando el potenciómetro a la derecha, el LED permanezca más tiempo encendido y apagado. Y a medida que voy girando el potenciómetro a la izquierda, es decir, incrementando el voltaje, hacer que el LED blinkee más rápido. Entonces, para que blinkee más rápido significa que hay menos tiempo de encendido, menos tiempo de apagado. Y esta sería su contraparte, ¿no? En el extremo estaría con un tiempo más alto de encendido y un tiempo más bajo de apagado. Entonces, a mí no me interesa que estos anchos sean diferentes, porque es encendido apagado, por lo tanto son iguales, ¿no? Acá no hay que este es mayor que el otro. Entonces, para hacer esto, ¿qué tendría que configurar? El timer H solamente configurar este tiempo, ¿no? El tiempo de interrupción. Recuerden que en el timer H puedo configurar el timer H, timer 0H, timer 0L, para que me interrumpa cada cierto tiempo. Entonces imagínense que hago que me interrumpa cada un segundo. Eso significa que durante un segundo va a ser encendido, un segundo apagado. Un segundo encendido, un segundo apagado. Luego podría decirnos que cada 100 milisegundos me interrumpa. Entonces, 100 milisegundos encendidos, 100 milisegundos apagados, ¿no? Va a estar blinkeando más rápido. Si yo quiero cambiar de un segundo a 100 milisegundos, ¿qué registros tengo que modificar? Básicamente acá tengo que modificar el timer 0H, el timer 0L, pero esos registros también van a depender del prescaler. Entonces al final tendría que modificar el prescaler, ¿no? Que vendría a ser este de acá. No, perdón, este de acá, el 0PS y el timer 0H y el timer 0L. Entonces, a ver, recordando, aquí está la fórmula para el cálculo del timer 0H y el timer 0L. Entonces, a ver, supongamos que queremos el 0,1 segundo, 0,5 segundos y 1 segundo. Ya vamos a trabajar solamente con esos tres valores. Quiero que el programa me interrumpa cada 100 milisegundos. Entonces, ¿cuánto sería el valor que tengo que colocar en el timer 0H y en el timer 0L? Entonces tenemos que hacer ahí el cálculo, ¿no? Aquí sería 0,1 segundo. ¿No? Va a ser igual a 4 entre la frecuencia de velocidad, que es 4 MHz. Eso sería 1. Este MHz pasa acá como 10 a la 6, ¿no? Se van los segundos. Por el prescaler, todo multiplicado por 65.536 menos el registro del timer. Entonces aquí voy a tener 1.000.000. No, perdón. 1.000.000 por el valor en segundos, ¿no? Sería el valor en segundos por 1.000.000 y en base al prescaler. La idea es que
este número lo divida entre un prescaler que sea menor que 65.536. ¿No? ¿Cómo? Claro, por eso tendríamos que, a ver, si es 0,1 sería 100.000, ¿no? Y sin prescaler 100.000 no alcanzaría. Claro, porque es 1.000.000 entre 10 serían 100.000, ¿no? Entonces, la idea, muchachos, es que para no estar modificando el prescaler, porque tendríamos que hacer muchos cálculos, vamos a trabajar con un prescaler único. O sea, un prescaler que me sirva para 100 milisegundos, 500 milisegundos y 1 segundo. Entonces, a ver, la idea es dividirlo entre el mayor número posible, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué prescalers tenemos? Timer 0. Y tenemos el prescaler desde el 2 hasta el 256, ¿no? Desde el 2 hasta el 256. A ver, si le pongo 2, muchachos, vamos a tener 100.000 entre 2, 50.000. Y 50.000 sí me va a salir igual, ¿no? Si es 0,5, va a ser 1.000.000 por 0,5. No, 1.000.000 por 0,5. ¿Cuánto sería 1.000.000 por 0,5? Sería, o pongámosle un segundo, sería 1.000.000 por 1 sale 1.000.000. 1.000.000, si lo divido entre 2, 500.000. Es mayor que 65.536. O sea, no me conviene un prescaler de 2. El peor de los casos va a ser cuando el tiempo sea más alto, por lo tanto trabajamos con un segundo. A ver, si es 8 sería 1.000.000 entre 8. No, sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1.000.000 entre 8. Me sale 125.000. Igual, entonces sería 1, 2, 3, 1, 2, 3 entre 16. Entonces ahí sí me sale 62.500, ¿no? 62.500. Si es menor que 65.535. A ver, si es medio segundo, sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.000.000 por 0,5 entre 16. Y me sale 31.250, que es menor que 65.000, ¿no? Y finalmente 1.000.000 por 0,1, que es 100.000 entre 16, y me sale 6.250. 6.250. Entonces, digamos, con esos tres valores podríamos trabajar. Entonces quedaría ese valor igual a 65.535 menos timer 0. Timer 0 pasa a la izquierda y sería 65.535 menos ese valor. Entonces 65.536, ¿no? 36 menos 62.500. Y el resultado es, aquí es 3036. 65.536 menos 31.250. Sale 34.286. 34.286. Y finalmente 65.536 menos 6.250. Y sale 59.286. Entonces eso lo vamos a pasar a hexadecimal, ¿no? Para ponerlo en el registro timer 0H y timer 0L. Entonces en decimales 59.286. Si lo pasamos a hexa sería 7 y 96.
97,96. Luego 34.286, lo pasamos, perdón, en decimal. 34.286, lo pasamos a hexa. 85, decimal, y finalmente 30,36, ¿no? Lo pasamos a hexa. Es 0B DC. Listo, entonces ya tenemos tres configuraciones distintas para el timer, ¿no? Y a ver, ese es mi programa principal, el Blink. Entonces digamos que vamos a empezar con el tiempo más lento. Ya sería 0B y abajo DC, ¿no? Según lo que hemos calculado, DC. Y aquí está la interrupción. O sea, cada un segundo va a venir acá. Cada un segundo va a venir acá. Entonces, a ver, veamos. Esto acá no interesa. Y vamos a usar el LED, ¿ya? Entonces nos vamos a define. Vamos a poner LED 1. Y el LED 1, ¿en qué pin lo hemos conectado? En el RC0. En el RC0. Entonces este va a ser LED, ¿no? Este va a ser un latc bits.lsc. Estamos conectando al RC0. Ya, a ver, muchachos, vamos a crear una variable llamada estado tipo unsigned int, ya, para poder hacer la siguiente lógica. Entonces vamos a hacer lo siguiente, miren, a estado lo vamos a inicializar en 0, ya, en 0, estado es 0. Entonces cada vez que me interrumpa, miren, cada vez que llegó a 100 milisegundos, yo le voy a decir que estado se niegue, ¿ya? Voy a negar estado. Estado era 0, al negarlo va a ser 1, y ese 1 viene a estado. O sea, estado va a ser 1. Entonces ahora lo que voy a hacer es al LED 1 le voy a asignar el valor de estado. Entonces ese 1 se va a ir al LED 1 y termina. Cuando vuelva a pasar un segundo, nuevamente me va a interrumpir. Este estado era 1, al negarse va a ser 0, estado es 0, y voy a apagar el LED. Y nuevamente me va a encender o apagar. Pero ¿de qué va a depender eso? O el tiempo de interrupción, de que él se mantenga en ese valor. Recuerden que este timer 0H y timer 0L siempre lo tengo que colocar en este valor. Si no, no me va a seguir interrumpiendo cada un segundo. La idea, muchachos, es justamente manipular esto, cambiar esto. Entonces lo voy a hacer general, que se llame A y que se llame B. Y este A y B yo lo voy a variar en función a la lectura analógica. Entonces vamos a declarar el A y el B. Va a ser tipo int A, o aquí en unsigned int A y B. Listo, entonces leemos el canal analógico. Como tenemos solamente 3 estados, podemos limitar de 0 a 300, de 300 a 700, ¿ya? Entonces vamos a decir si valor bits es menor que 350, por ejemplo 400, pongámosle. Si es menor que 400, entonces el A, si es menor que 400 es porque estoy a la izquierda, digamos los valores más bajos.
Entonces quiero que él brinquee lento. Y lento significa cada un segundo, o sea, mandarle al A 0x 0b y al B asignarle 0x de C. Entonces, si estamos en valores bajos, le voy a decir que se actualice cada segundo. De lo contrario, sí. De lo contrario, sí. Valor bits es menor que 700. Entonces quiero que sea algo intermedio. Va a ser, según lo que hemos calculado, 85. Y B va a ser EE. De lo contrario, cuando está por encima de 700, quiero que gire, que brinquee rápido, sería E7. Y aquí abajo 96. Entonces miren, dependiendo del ADC, muchachos, vamos a modificar el A y el B. Entonces en el último A y B que había, digamos, en un segundo, pasó un segundo y me interrumpe. Al interrumpirme, cambia el estado de LED. Si estaba encendido, lo apaga. Pero miren, el timer H y el timer L lo configuro pero con otro valor. Y gracias a ese nuevo valor, esta interrupción ya se va a hacer cada 100 milisegundos o 500 milisegundos. Si está en un segundo y yo le puse para 100 milisegundos, cuando termine me va a volver a interrumpir, pero como ya está contando internamente, ya lo va a hacer cada 100 milisegundos, ¿no? En automático va a variar. Si yo quisiera obtener otros valores, no es suficiente con modificar estos dos, sino también el prescaler, ¿no? El prescaler. Entonces, a ver, compilamos. Esto tiene que estar en el RC0, ¿no? Esto de acá lo borramos para que no haya conflicto. Y acá tenemos un osciloscopio, lo puedo poner al RC0. A ver, le cargamos el código, muchachos. Ejemplo, bueno, debió haber sido ejemplo 4, ¿no? Ok. Y el ADC, ¿en qué canal lo estamos leyendo? A ver, el ADC lo estamos leyendo. Le voy a poner canal 2, ya, para ir cambiando los canales. Recuerden que hemos modificado la librería para trabajar desde el canal 0 hasta el canal 2. Entonces ya trabajamos con el 0, con el 1, ahora le estoy poniendo el 2, canal 2. Entonces canal 2 va a ser este potenciómetro. Entonces acá le vamos a poner RA2, ya, para que no haya conflicto con otros valores. Y ya está, simulamos. Vamos a ver si estamos. A ver, LED 1 es LAT-CEBITS LS0, estado 0, A y B. Falta configurar, no estamos llamando a la configuración del timer, ¿no? Configuración timer 0. Control C. Y configuramos el timer. No estábamos configurando el timer. A ver, al configurar el timer,
Y al configurar el timer sí va acá tenemos que poner prescaler 16 también, ¿no? Prescaler 16. El prescaler 16 es 011 en el T0PS. 011. T0PS, aquí está, 011. Prescaler 16, ¿no? Es igual, si no también iba a salir cualquier tiempo. Es 011, ahí está, 011. A ver cuál es el error. No se debería poner también Ah, sí, la configuración. acá falta declarar la función, ¿no? Falta declarar la función. Ahí está. Ya, gracias. Ya, a ver muchachos, como estamos por encima de 700, está haciendo cada 100 milisegundos. Entonces vamos a bajar a 3 voltios más o menos para que sea cada 0,5. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿ven? Ya está más lento, 0,5. Y por debajo de 300 más o menos 1 voltio, voltio y medio, 2 voltios cada 1 segundo. Ahí está, ¿no? Cada 1 segundo. Ahí cada medio segundo, ves más rápido. Y ahí pues cada 100 milisegundos, ¿no? Listo, entonces ustedes pueden ir combinando distintos periféricos. O sea, trabajan de forma independiente, pueden combinar los registros, las señales. Guardamos esto. A ver, ¿alguna pregunta muchachos aquí del código? Aquí está. Toda la configuración del ADC y del timer ya la hemos realizado. Ya la hemos explicado, ¿no? Toda una clase para la configuración de cada una de ellas. Entonces simplemente ahora lo estamos usando. Y en base a eso pues estamos construyendo ya ciertos ejemplos, ¿no?